Muy buenas noches a todos mis hermanos que nos escuchan a través de las redes. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. También buenas noches a las personas que nos escuchan por primera vez el día de hoy. Pedimos a Dios que su Santo Espíritu los ayude, los guíe, los fortalezca, los anime. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El día de hoy vamos a enfocar la palabra sobre el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos tu palabra. Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón, para que vivamos conforme a tu palabra, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, para que podamos obedecerte, para que podamos agradarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 29, que por la fe el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar rojo como si fuera tierra firme. El mar rojo, ese mar al que ellos se acercaron con mucho temor, con mucho miedo, huyendo de los egipcios. Ese mar que estaba allí majestuoso, imponente, que avanzando ellos hacia ese mar seguramente sintieron que ahí iban a ser derrotados, que ahí iban a ser atrapados por el pueblo de Egipto que venía tras ellos, persiguiéndolos, porque quería seguirlos esclavizando, porque quería tener poder sobre ellos. Pero el pueblo avanzó, porque Dios le dio la orden a Moisés que avanzara, que avanzara, que avanzara, que no mirara ese gran mar, sino que avanzara. Y ellos obedecieron. Y cuando ellos llegan a ese borde, y Dios le da la orden a Moisés que levante la vara, y ese mar se abre. Así es como Dios opera. Él espera que nosotros avancemos, que nosotros creamos, que así veamos difícil la situación, imposible, que ya sintamos que estamos atrapados. Pero cuando nosotros obedecemos y avanzamos y creemos a su palabra, ese mar rojo, esa dificultad, eso que nos tiene atrapados, que nos tiene oprimidos, será quebrado, será abierto y nosotros podremos pasar por en medio de ese problema, de esa dificultad, como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, se ahogaron, porque Dios no estaba con ellos. La diferencia, el mar era el mismo, ese mar impetuoso estaba allí al frente, pero era el mismo para los israelitas y para los egipcios. Pero el pueblo de Israel estaba con Dios y Dios era quien lo protegía. Por eso el pueblo de Israel pudo pasar ese mar. Ese mar fue abierto, fue como si se hubiera quebrado, se hubiera debilitado, y por allí pasó ese pueblo de Israel. Los egipcios no estaban con Dios, por eso ellos se ahogaron. Dice que por la fe, en el versículo 30, por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas por 7 días. Estas murallas se desplomaron. Esas murallas, es como esa roca firme, es como esa dificultad difícil, dura, impenetrable,
imposible. Pero cuando el pueblo de Israel obedeció lo que Dios le decía, que marchara a través de estas murallas durante 7 días, 6 días en silencio, donde solo se escuchaban las bocinas, y al 7.º día, se dieron 7 vueltas, y a la orden de la 7ª vez que tocaron esas bocinas, la muralla cayó. Hay un tiempo. Debemos esperar en Dios. No es cuando nosotros creamos o queramos, es cuando Dios tiene dispuesto. Nosotros simplemente debemos marchar, debemos avanzar, marchar, avanzar, con nuestros ojos puestos en Dios, con nuestra fe puesta en Dios, con nuestra fe mirando el milagro, mirando ese milagro que Dios tiene, mirando esa promesa que Dios nos ha dado, porque cada vez que nos enfrentamos a dificultades, Dios nos habla y nos da una promesa, y en esa promesa debemos aferrarnos, a esa promesa debemos anclarnos y marchar mirando la promesa. Dice también que por la fe la prostituta Rahab no murió con los desobedientes, recibió amistosamente a los espías israelitas, aun aquellos que aunque no creyeran en Dios, pero que por circunstancias se vuelven aliados de Dios, son obedientes a la voluntad de Dios. Dios tiene misericordia con ellos. Y por eso Rahab, la ramera, se salvó. Dice que por la fe nombra aquí a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia. Dios los ayudó de la manera que les prometió. Todos ellos son ejemplo, testimonio de fe. Por la fe cerraron la boca los leones, pudieron apagar la violencia de las llamas, se salvaron de morir a espada. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios poderoso. La naturaleza toda se sujeta a nuestro Creador. Cerrar la boca de los leones es porque todos, la naturaleza se sujeta a Dios, a la obediencia de Dios, porque Dios es creador, Dios es poderoso, Dios es único. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe. Dios dice al débil, diga al débil, fuerte soy, porque si somos débiles, en Dios somos fuertes. Dice que por la fe hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a sus familiares que habían muerto. Dios tiene el poder de dar vida. Dios tiene el poder de resucitar. Que podamos entender esa grandeza de nuestro Dios, esa grandeza de nuestro Creador. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón, Señor, y que podamos ver y entender y comprender, Señor, tus maravillas y tu grandeza, Señor, para que se hagan vivas en nuestra vida, Señor, que no seamos obstáculo que impida tus milagros y tus maravillas, sino que seamos esos instrumentos en tus manos para poder verlas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.